Tengan un cordial saludo. Somos estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Privada Domingo Sabio, cursando la materia de Agroambiental 1 con la doctora Giovanna Menacho. Este grupo está conformado por Joel Esteban Gutiérrez Macoñó, Heralda América Llanos Ticona, Kenia Camila Liaño Salazar, Carla Leaños Flores y mi persona, Leonardo Gutiérrez Ceballos, quienes hoy abordaremos dos decretos supremos. Bienvenido a Perspectiva Universitaria. Hoy desglosaremos dos normativas fundamentales. El Decreto Supremo 0388, que busca erradicar la servidumbre, y el Decreto Supremo 0243, sobre el saneamiento de la tierra de las Fuerzas Armadas. Para entender estos decretos supremos, debemos mirar primero la Constitución Política del Estado del 2009, que en su artículo 397 establece que el trabajo es la fuente fundamental para conservar la propiedad agraria. Así es, Leo. No podemos olvidar que el artículo 393 de la Constitución Política del Estado nos garantiza lo que es la propiedad solo si se cumple una función económico-social. El Decreto Supremo 388 no es un capricho, es la herramienta para que el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 5, que prohíbe la servidumbre, sea una realidad en el campo. Saludos a todos. Mi enfoque hoy será cuestionar si estos mecanismos que son transparentes o si son bajo el pretexto de la seguridad o la justicia y se están saltando pasos procesales que garantizan la equidad. Entremos en materia. ¿Es posible que la verificación del INRA sea realmente objetiva cuando el trabajador vive y depende económicamente del empleador al que debe denunciar? La normativa está diseñada para proteger esa vulnerabilidad. El artículo 3 del Decreto Supremo 29215 establece el carácter social del derecho agrario, lo que significa que el INRA debe impulsar de oficio los procesos para eliminar la discriminación bajo el Decreto Supremo 388. Dice: comprueba peonazgo por deudas o salarios debajo del mínimo. El predio incumple la función económica social, lo que activa la reversión inmediata al dominio de la nación sin indemnización, según el artículo 51 de la ley 1715. Pero Kenia, ahí está el vacío. El artículo 9 del reglamento del Decreto Supremo 0388 exige privacidad y aislamiento en las encuestas para dar garantías de libre expresión, y sin embargo en la práctica el INRA llega al predio del patrón. ¿Qué pasa después? ¿El funcionario se va? ¿El trabajador sigue ahí? El artículo 13 del mismo reglamento dice que las represalias contribuyen a determinar la servidumbre, pero ¿eso es realmente reactivo o no es preventivo? La familia ya fue violentada para cuando el Estado actúa. Para estos casos, el INRA es cuando recurra a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Supremo 29215, el cual fue la adopción de medidas recautorias, como la prohibición de realizar innovaciones a la solicitud de apoyo a la fuerza pública, con el objetivo de prevenir desalojos. A ello se suma la ley 477 contra el avasallamiento, que incorpora en el artículo 351 bis del Código Penal, estableciendo penas de hasta 8 años de privación de libertad para quienes mediante actos de violencia se alteren o afecten la posesión de un predio. En este marco, cualquier propietario que ejerza violencia contra sus trabajadores, luego de una inspección, no solo enfrenta consecuencias en el ámbito agrario, sino también en responsabilidad penal. Bueno, mi crítica técnica aquí es más que nada con el artículo 182 del Decreto Supremo 29215, en el que dice que la Federación Económica Social
que no pueden hacerse plazos menores de 2 años, ¿ya? Este tiempo le permite al propietario limpiar, por así decirlo, y ocultar a las familias cautivas, y los pueden poner en un lugar de difícil acceso. Además, el artículo 7 del reglamento 388 dice que el dueño ya tiene la inversión de la prueba. Esto quiere decir que es solamente en lo laboral. Esto es insuficiente. Si no hay un control social permanente de las organizaciones agrarias, como manda así el artículo 8 del Decreto Supremo 29.215. Carla, una pregunta. ¿Qué sucede si el propietario alega que los trabajadores son socios o familiares espirituales para evitar la figura de servidumbre? Bueno, en el artículo 6 del Decreto Supremo 0388 ya prevé eso. Se considera explotación incluso si se alega temor reverencial o parentesco espiritual, si esto encubre sometimiento. En el INRA cruza datos con el registro de marcas y señales para ver si el ganado es realmente del trabajador o si es un engaño para simular el cumplimiento de la FES. Una vez esclarecido el Decreto Supremo 0388, pasemos ahora al Decreto Supremo 0243. ¿Cómo equilibra la ley el derecho de una comunidad indígena originaria sobre su territorio ancestral con la necesidad de las Fuerzas Armadas de instalar un puesto estratégico en esa misma tierra? Se equilibra mediante la jerarquía de intereses. El artículo 244 de la Constitución Política del Estado asigna a los militares la defensa de la soberanía. El Decreto Supremo 0243 en su artículo 3 aclara que predios como aeródromos o puestos fronterizos cumplen una función militar institucional. Por ello, no se les aplica los límites de superficie del artículo 398 de la Constitución, porque su fin no es lucro, sino el orden público. Pido la palabra. Pero Kenia, aquí el artículo 5 del Decreto Supremo 243 es peligroso. Dice que ante la igualdad de los elementos probatorios es en un conflicto entre una comunidad y los militares, el INRA fallará a favor de las Fuerzas Armadas. Esto contradice el principio de la equidad del artículo 3 del Decreto Supremo 29.215, que pide la preferencia para quienes no tienen tierra. O sea, estamos asumiendo que el Estado siempre tiene la razón, incluso si la comunidad tiene posesión legal anterior de 1996. Ciertamente, aquí complementando con mi compañero, lo más grave es la excepción de verificación de campo. El artículo 4 del Decreto Supremo 0243 permite omitir la inspección en predios estratégicos por seguridad. El artículo 159 del Decreto Supremo 29215 dice que la verificación en campo es el principal medio de prueba de la función social, ¿no? Al permitir que los militares solo presenten resoluciones de alto nivel según el artículo 8, se pierde el control social que garantiza que esa tierra no esté ociosa o se sienta usada para fines ajenos a la defensa. Entiendo la gravedad, pero mira, en el artículo 7 del Decreto Supremo 0243 libera a las Fuerzas Armadas del pago de las tasas de saneamiento, porque sus terrenos son bienes de uso público. Esto no tendría sentido porque no tendría sentido que el Estado le cobre a su propia institución gastos que deben ser asumidos por el mismo Estado. Además que en el artículo 11 del Decreto Supremo funciona como una garantía para la sociedad, ya que si esos terrenos dejan de ser necesarios para los fines militares, vuelven a manos del Estado para que puedan redistribuirse. Bueno, a ver, el problema es quién define cuándo desaparece la necesidad. Según el artículo 6, esto coordina en un comité interinstitucional donde el ministro
ya de defensa tiene un peso enorme. Necesitamos que la ley número 73 ya se deslinde jurisdiccional se aplique aquí, permitiendo que la justicia indígena también opine sobre el uso de sus tierras cuando se sobreponen a áreas militares. Hemos analizado las dos caras de la moneda estatal. Por un lado, el Decreto Supremo 0388, como escudo de los más vulnerables, enfrentando el reto de protección post-inspección. Por otro lado, el Decreto Supremo 0243, como blindaje del territorio, enfrentando críticas sobre la falta de transparencia y la verificación de campo. Vamos a ver las conclusiones de nuestra expositora. Bueno, mi conclusión es que la ancestralidad reconocida en el reciente Decreto Supremo 4719 debe primar. El título debe decir prácticamente consolidación para los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para darles una seguridad jurídica que ni siquiera un decreto militar debería poder debilitar sin consulta previa. Bueno, y mi conclusión es que el Servicio Boliviano de Reforma Agraria, con el presidente a la cabeza, según el artículo 404 de nuestra Constitución, tiene la misión de concluir el saneamiento para seguridad jurídica a todos los militares y campesinos por igual. Muchas gracias por la perspectiva de los exponentes universitarios. Concluimos que la norma existe, pero su justicia depende de la vigilancia de la sociedad civil. Esto fue Perspectiva Universitaria. Hasta la próxima.